Vamos a estar hablando un poco acerca de la fiesta de las cabañas. Yo les recomiendo que busquen sus Biblias, si tienen algún lápiz y papel para anotar algunos textos bíblicos. Vamos a estar compartiendo en esta noche el significado, por lo menos una arista simplemente de lo que significa la fiesta de las cabañas. No podemos empaquetar la Biblia y interpretarla y poner de manera determinante cuáles son los significados absolutos, pero sí podemos sacar aplicaciones espirituales. Eso es lo que vamos a hacer en esta noche, y por supuesto siempre dependerá del lector, del estudiante sincero, seguir descubriendo y redescubriendo verdades de la Escritura. No está determinado que lo que digamos acá sea todo lo que hay para la tela que hay para cortar del mensaje del Evangelio. Así que ore al Padre, ore al Eterno, pida en el nombre de su Hijo que le dé sabiduría, y Él le va a dar de manera abundante a todos los que pidan con fe. Vamos a ir al libro de Levítico. Vamos a comenzar con el tema de esta noche y vamos a ir a Levítico capítulo 23 para ver de qué se trata la fiesta de las cabañas, o la fiesta de las enramadas, también llamado así, o la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué digo estas tres cosas? Porque son tres palabras que muchas veces se disocian, sin embargo es lo mismo, se está refiriendo a lo mismo. Enramadas, tabernáculos o cabañas, es lo mismo, y a veces aparece de manera distinta en diferentes partes de la Biblia, y por eso nosotros lo vemos como disociado, como que no tiene nada que ver una cosa con la otra. De alguna manera también Satanás ha influido para que las palabras se cambien y se disocien. Sin embargo, el Eterno nos ha dado luz en su palabra, así que vamos a avanzar conforme a lo que nos ha mostrado, y vamos a ir a Levítico 23 y vamos a leer del versículo 39 en adelante lo que la Biblia habla acerca de la fiesta de las cabañas que estamos celebrando hoy mismo. Es decir, ahora que ha bajado el sol, estamos en el día 15 del séptimo mes, 15 de Tisri, celebrando la fiesta de las cabañas, después de haber pasado el día de la expiación, que fue el sábado que pasó, el 10 de Tisri, día de expiación, día del perdón, celebrando y anunciando la segunda venida de Yahshua, y celebrando por sobre todas las cosas que hemos sido perdonados y limpiados de nuestros pecados. Eso es lo que básicamente se celebra en esta fiesta, pero vamos a ver algunas cositas más. Levítico 23, versículo 39 en adelante. Dice así la Sagrada Escritura: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Yahweh por 7 días. El primer día será día de Shabbat, día de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Yahweh vuestro Elohim por 7 días, y le haréis fiesta a Yahweh por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Todo lo que el Eterno hace, lo hace con un propósito. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Yahweh. Mandamos saludo a todos los hermanos que nos están escuchando, oyentes que se han sumado ahora de qué ciudad, de acá de Buenos Aires, pero algún lugar específico, ¿te acordás? No. Saludos para los hermanos que nos están escuchando, que justo se contactaron por Facebook. A todos los hermanos que se contactan por vía internet, les estamos mandando un saludo. ¿Para qué? ¿Para qué celebramos la fiesta de las cabañas? Para que cuando nuestros hijos nos pregunten, nosotros les expliquemos que habitamos en tabernáculos cuando salimos de Egipto, en nuestra peregrinación. Hermanos, nosotros sabemos que Egipto representa el pecado. Cada uno de nosotros fue rescatado del pecado, y de hecho hemos de ser rescatados de este Egipto en el que estamos ahora, que es el planeta en el que estamos. Un planeta que hoy por hoy pertenece a Satanás y está dominado por Satanás. Pero va a llegar un día de liberación, que va a ser igual que cuando Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto, que va a ser en la fiesta de la Pascua,
como fue cuando se sacrificaron los corderos para que el ángel de la muerte no matara a los primogénitos del pueblo de Israel. De la misma manera Dios va a liberar a su pueblo de la gran persecución que va a estar viviendo en estos últimos días. Y durante la fiesta de las cabañas le va a hacer habitar en tabernáculos, en una peregrinación, hasta llegar a la Canaán celestial. Así como el pueblo de Israel salió de Egipto para llegar a la Canaán terrenal, nosotros también salimos de Egipto para llegar a la Canaán celestial. Y nosotros ahora, sobre esta tierra, somos peregrinos y extranjeros. No podemos poner nuestros corazones en los tesoros de esta tierra. No podemos hacer, esto estoy hablando en sentido espiritual, hermanos, no podemos hacer casas, mansiones de material acá en esta tierra. Preferible habitar en tiendas, preferible habitar en cabañas, en chozas, que podamos mover de un lugar al otro, que no estemos arraigados a las cosas de este mundo, porque un día vamos a dejar este mundo. Cuando Yahshua vuelva a las nubes de los cielos a buscar a sus hijos, que de hecho es algo de lo que vamos a hablar en esta noche, que conmemora también esta fiesta de las cabañas. Pero en primera instancia lo que Dios le dice al pueblo de Israel es para que le cuentes a tus hijos que extranjero fuiste, peregrino fuiste cuando saliste de la tierra de Egipto y habitaste en cabañas, habitaste en tabernáculos. Y nosotros no tenemos que olvidar, aun aunque tengamos nuestras casas acá en la tierra, de que somos extranjeros y peregrinos. Nada nos ata a este mundo. No tenemos propiedades aquí. Los levitas que eran designados para el servicio del santuario, ellos no tenían heredad, no tenían propiedades. Y eso le hacía a ellos que dependieran de la benevolencia de Dios, que Dios actuaba por medio del pueblo para sostener a los levitas. Y los levitas sacerdotes eran considerados con las viudas, los pobres y los huérfanos, los extranjeros. Eran considerados prácticamente como indigentes. Esa es la dependencia de Elohim que tenemos que tener cada uno de nosotros, que hemos aceptado el sacerdocio de todos los creyentes y el sumo sacerdocio de Cristo en el santuario, en el lugar santísimo del cielo. Pero vamos a leer un texto, hermanos, que nos va a ayudar a entender un poquito más qué significa esto que yo menciono de ser peregrinos y extranjeros. Vamos a ir a a Hebreos capítulo 11, y vamos a leer un texto allí muy conocido, que lo hemos citado varias veces aquí en este programa, que tiene que ver justamente con el peregrinaje. Y aquí está la galería de los héroes de la fe. Aquí aparece Noé, aparece Moisés, aparece Sansón, aparece Gedeón, aparece un montón de personas que por la fe fueron victoriosos. Muchas veces los cristianos modernos enseñan que la fe anula las fiestas, que la fe anula la Torá, que la fe anula los libros de Moisés. Sin embargo, todos los antiguos dieron buen testimonio por la fe. La salvación en el Antiguo Testamento también era por la fe, no era por las obras, nunca fue por las obras, sino que ellos por la fe dieron testimonio manifestando en su vida las obras. Y una de esas obras es justamente observar las fiestas solemnes. Esta fiesta de tabernáculo, por la fe tenemos que observarla. ¿Sí? ¿Qué era lo que tenía que hacer el pueblo de Israel? Tenía que habitar en cabañas durante 7 días. Tenía que hacer unas chozas con ramas de árboles, e incluso árboles frutales. Uno de los que se menciona es el sauce de los arroyos, que aquí en Argentina se lo conoce como sauce llorón. Y tenían que hacer cabañas, tenían que hacer chozas. Y no tenían que vivir en sus casas durante esos 7 días, tenían que vivir en las chozas. Era como una especie de campamento. Realmente es una experiencia maravillosa. Yo tuve el privilegio de estos días, antes de la fiesta de cabañas, armar una choza con mi familia, juntar ramas y poder armar una enramada. Y espero, si el Eterno lo permite, poder esta noche pasar la primera noche en esa enramada, debajo de esa enramada, solamente confiando en la protección del Eterno, sin un techo ni 4 paredes, sino solamente confiando en su poder protector. Así que es una experiencia que realmente nos lleva a vivir por la fe, como dicen los héroes de la fe acá en Hebreos 11, la compañía del Eterno. Y vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo, podemos leer del versículo 11 en adelante. Empieza hablando de Sara, viene hablando de varios de los patriarcas, de Enoc, de Abel, de Noé. Y en el versículo 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido.
por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, está hablando de Abraham, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y después dice, conforme a la fe, murieron todos estos, o sea, estamos hablando de Abel, Noé, Enoc, Jacob, Abraham, Sara. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Elohim no se avergüenza de llamarse Elohim de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, ellos se consideraban a sí mismos peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Una de las cosas que nos debe recordar la fiesta de las cabañas es que no tenemos nuestra posesión, no tenemos nuestra heredad, nuestra tierra y nuestros bienes materiales en este mundo. Somos extranjeros y peregrinos buscando una ciudad mejor, la ciudad celestial. Y Elohim, dice la Escritura, no se va a avergonzar de llamarse Dios nuestro. Así que, hermanos, esta es la primera cosa que quería destacar sobre la fiesta de las cabañas, el primer punto, ¿sí? Vamos a ir a otro texto de la Escritura también y vamos a hacer un poco de historia. Vamos a ir a la historia de Jacob. Vamos a ir a Génesis, capítulo 33. Génesis, capítulo 33. Buenas noches, Julio, que no te saludé porque estábamos justo atendiendo a los hermanos vía internet. De Morón son la familia que nos está escuchando, así que les mandamos saludos. Bueno, un saludo para todos ustedes. Vamos a Génesis capítulo 33 y vamos a repasar algunos textos de una historia realmente conmovedora. Por lo menos a mí en lo personal, las veces que he escuchado y leído esta historia se me han llenado los ojos de lágrimas porque pienso que la experiencia que tuvo Jacob, la angustia que él padeció, es la angustia que cada uno de nosotros en diferentes etapas de nuestra vida enfrentamos y que todo hijo de Elohim ha de enfrentar de una manera más aguda en este tiempo del fin. Cada hijo del Eterno ha de pasar por un tiempo de angustia terrible, tiempo de angustia donde su fe va a ser probada. Y yo voy a parafrasear un poco la historia, Julio, corregime porque por ahí me olvido algún detalle. Jacob, el suplantador, el que se la pasaba engañando a los demás pareciera, le robó la primogenitura, o mejor dicho, le compró la primogenitura a su hermano Esaú, por medio de engaño, de algunos artilugios, en complicidad con su madre, se hizo pasar por Esaú, disfrazando su aspecto, se puso una piel de un animal muerto, para poder hacerse pasar por Esaú. Esa historia está en el libro de Génesis, ustedes pueden leerla con más detenimiento. Y su padre Isaac lo bendijo a él, siendo que el mayor era Esaú. Esaú, cuando se entera de esto, juró que ni bien muriese su padre Isaac, él iba a tomar venganza de su hermano, que le había robado la primogenitura. Cuando uno lee la historia, entiende un poquito mejor las cosas. Esaú en realidad no era, si bien era el mayor, no era el más espiritual de la familia. Jacob quizá buscaba más hacer la voluntad del Eterno que Esaú, y por eso Dios permitió que pasara eso. Pero para hablar, digamos, en criollo, Esaú tenía jurada la muerte para Jacob. Y Jacob se fue, hizo su vida, se casó, tuvo hijos, hizo fortuna, y llegó un momento en que Jacob tenía que volver a la casa de su padre. Pero él sabía que en algún momento iba a tener que enfrentarse con aquel que había jurado su muerte. Y no solamente eso, sino que él era culpable de aquello de lo que se le acusaba. O sea que no tenía excusa. No había forma de escapar. Perdón, no había forma de escapar. No había justificativo. Y Jacob pasó ese peregrinaje para volver a la tierra de sus padres. Una terrible angustia. Y en esa terrible angustia él sabía que en algún momento su hermano iba a salir a su encuentro. De hecho, vino un emisario diciendo: tu hermano viene a nuestro encuentro con no sé cuántos hombres armados. Entonces Jacob se desesperó y empezó a dividir a toda su familia, la dividió en grupos para que
si matara a un grupo, el otro grupo pudiera escapar, y realmente la pasó muy mal. De hecho, en esa noche misma luchó con el mismo Yahshua, que se le apareció como un ángel. Y Jacob no dejó de luchar, sino que le pidió a ese ángel que lo bendijera. Y ese ángel, aunque se quería ir, Jacob se asió de su pierna y casi arrastrándolo, le dijo: no te dejaré si no me bendices. Jacob buscó el perdón porque sabía que era culpable de un pecado. Y cada uno de nosotros, hermanos, vamos a pasar un tiempo de angustia. El sábado pasado fue el día de la expiación. El sábado pasado tuvimos que inspeccionar en nuestros corazones y confesar todos nuestros pecados a Yahweh para que pudiéramos ser perdonados y llegar a esta instancia de la fiesta de las cabañas. Pero nadie llega a la fiesta de las cabañas sin antes pasar por la angustia, sin antes pasar por afligir el alma delante de Yahweh con ayuno y oración. Eso fue lo que celebramos el sábado pasado en el día de la expiación. Y eso fue lo que experimentó Jacob también. Pero llegó un momento en que se encontró con Esaú. Y esto es lo que tiene que ver para nosotros con la fiesta de las cabañas. Vamos a leer el capítulo 33. No quiero explayarme en muchos detalles porque no nos va a dar el tiempo. Pero el capítulo 33 podemos leer del versículo 1 en adelante. ¿Querés leer y empezar a leer, Julio? Y yo voy a... Dice así: alzando Jacob sus ojos miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Interesante el orden, ¿verdad? El hijo que más él amaba y la esposa a quien amaba los puso último para que preservar su vida. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Elohim ha dado a tu siervo. Luego vieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron, y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que te he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Un detalle, algo que no mencioné, que está anterior a este capítulo. Jacob envió siervos con regalos. Creo que envió varios contingentes con regalos para llevar a Esaú. Y Esaú le pregunta: ¿qué te propusiste con toda esta gente que enviaste? Y le dice: hallar gracia delante de tus ojos. Hermanos, fíjense, yo cuando veo la escena de Esaú corriendo hacia Jacob, abrazándole y llorando, evidentemente perdonándolo lo que le había hecho, yo me imagino la alegría y el gozo de Jacob, de saber que esa lucha que había tenido con el ángel horas antes había sido el perdón absoluto, y Esaú, aunque había pasado lo que había pasado, se abrazó sobre su cuello y lloraron. Y me llama realmente la atención la frase que sigue en el versículo 8, que dice, Julito, ¿querés leer? Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que te he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Sí, y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti todo lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si fuese el rostro de Elohim, pues que con tanto favor me has recibido. Hermanos, el Evangelio, resumido en estas pocas palabras, cuando Jacob dice: he visto tu rostro como ver el rostro de Elohim, lo que está diciendo es que vio reflejado en el perdón de su hermano, el perdón del Eterno, el perdón del Altísimo, que en ese abrazo de Esaú él sintió la mano de Yahweh, que lo tocó y lo abrazó y lo palmeó y lo consoló de la angustia que él tenía. Y es muy interesante, hermanos, cuando le dice: ¿qué te propones con todos estos regalos? Él le dice: hallar gracia delante de tus ojos. ¿Y qué le responde Esaú? No es necesario. Si dependiera de los regalos, entonces no sería gracia. Pero aún así, Jacob dice: no importa, yo quiero que vos te lleves estas cosas. Hermanos, nosotros no guardamos el Shabbat para hallar gracia. La gracia no depende del Shabbat. Y cuando Dios me dice: no depende del Shabbat, yo digo: aún así, Padre eterno, yo quiero hacer tu voluntad. No para ganar la salvación,
sino porque sé que me has perdonado y me has regalado la salvación. Lo interesante es que Jacob no le da lo poco, le da lo mejor de sus ganados. Además le dice a los les manda a los siervos y les dice, busquen lo mejor. O sea, no es que le da, nosotros cuántas veces damos lo que podemos. Claro. Jacob dio lo mejor. Hermanos, acá vemos en resumen cuál es el mensaje del Evangelio. Dios nos perdona porque nosotros hemos clamado. En el día de la expiación hemos clamado. Y cuando llega la fiesta de las cabañas, Él nos acepta y nos perdona y nos limpia. Y ese perdón y esa limpieza hace que brote de nuestro corazón el deseo de dar. Por eso en la fiesta de las cabañas se llevaban lo mejor de todos los frutos que habían sido recogidos durante el año. Yo quiero voy a saltearme un poquitito porque si no, no me va a dar el tiempo. Vamos a pasar a algunos versículos más adelante y vamos a ir al versículo 13. Dice, y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Hallé yo gracia a los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y escuchen esto, hermanos. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después del peregrinaje, después de la angustia, después del perdón, después de haber pasado por la expiación, Jacob llega a su hogar y no solamente hace casa para sí, sino que hace cabañas para sus animales. ¿Y cómo le llama el lugar? Sucot, cabañas. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, justamente lleva ese nombre en hebreo, que es Sucot. Hoy no voy a hablar del tema del nacimiento de Yahshua, pero es muy, muy interesante. Si ustedes no han escuchado el tema que di hace unos meses sobre esta cuestión, pueden buscarlo en internet, el video se llama Yahshua nació en Sucot, o en el sitio web infonom.com, allí está el video. Pero es muy interesante ver que justamente Yahshua, el Mesías, nació por estas épocas en Belén. Y justamente estuvo en una azuca que era el establo donde se guardaban los animales. Por eso cuando Jacob hace establos para sus animales le pone Sucot. Y Yahshua nació en una azuca porque era la fiesta de Sucot. Entonces, si ustedes sacan el cálculo de las fechas del nacimiento de Juan el Bautista y de Yahshua y van al orden de los sacerdotes levitas, van a ver que justamente Yahshua nació en el día alrededor del día 15 del séptimo mes, es decir, por esta fecha. Si hubiera un día que se celebrara la natividad o la navidad o el nacimiento de Yahshua, sería ahora y no el 25 de diciembre, no tiene nada que ver. No sé si querías agregar más. Eso no es un tema para ahora, pero sí vale mencionarlo si alguna quiere profundizar sobre esto o si quiere saber un poquito más me puede llamar a mí, que le puedo enviar quizá el video por correo también si usted quiere. Vamos a leer un pasaje, se encuentra en Mateo capítulo 17, muy conocido como el Monte de la Transfiguración. Vamos a leer algunos textos interesantes. Dice, 6 días después, Yahshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte de un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Yahshua, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Hermanos, esta visión es muy conocida en la historia del Evangelio, pero muy pocas veces se profundiza sobre el símbolo, la importancia que tiene lo que fue el Monte de la Transfiguración. Y yo quiero hacer hincapié en las palabras siguientes de los apóstoles. Fíjense lo que dice. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Yahshua se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Yahshua solo. Cuando descendieron del monte, Yahshua les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Yahshua les dijo,
a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Escuchen eso, hermanos. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Vamos por parte, hermanos. Primero, ¿cuándo se le aparecen Moisés y Elías a Yahshua en el monte? Cercano, por lo menos, a la fiesta de las cabañas. Porque Pedro dice, es bueno que estemos aquí para hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es decir, que estaban pensando en que Moisés y Elías se iban a quedar a pasar la fiesta de las cabañas con ellos, y van a vivir en esas enramadas. O sea que esta visión, hermanos, está en el contexto de la época del año de la fiesta de las cabañas. Así que el mensaje que trae la visión del monte de la transfiguración es para la fiesta de las cabañas. Ahora vamos a ir a un pasaje que nos va a clarificar un poquito más qué representa esta visión. Pero quería destacar las palabras de los apóstoles cuando le preguntan sobre Elías. O sea, ellos vieron a Elías y ahora dicen, no era que las profecías decían que tenía que venir Elías. Y ellos le dicen, sí, Elías ya vino. Primero dice, Elías cuando venga restaurará todas las cosas. Y después dice, Elías ya vino, refiriéndose a Juan el Bautista. Sabemos que esta es una aplicación doble, hermano. Cuando Elías venga, porque ha de venir, hermanos, también en nuestra época, así como vino antes de la primera venida de Yahshua, también Elías va a venir antes de la segunda venida de Yahshua. Cuando Elías venga, hermanos, va a restaurar todas las cosas, no en parte. Todas las cosas van a ser restauradas por el pueblo de Elohim, que sea fiel y que tenga el espíritu y el poder de Elías. Cuando Elías venga, se van a saber bien cuáles son las fiestas. Cuando Elías venga, van a saber guardar las lunas nuevas. Cuando Elías venga, van a saber cuál es el año sabático y cuál es el año del jubileo. Cosa que hoy, hasta el día de hoy, todavía hay confusiones con respecto a eso. Cuando Elías venga, las leyes de salud, las leyes de higiene, las leyes de santidad van a ser restauradas. Cuando Elías venga, va a haber un pueblo que va a guardar la Torá de manera plena. No va a ser una mezcla griega y hebrea, no, va a ser guardar la Torá de manera plena. Y nosotros somos absolutamente ignorantes sobre un montón de leyes que ni las conocemos y tenemos que empezar a guardar. Tenemos que empezar una obra de restauración. Por eso Isaías 58 dice, será llamado restaurador de calzadas para habitar, reparador de portillos. Esa es la tarea de Elías, restaurar todas las cosas que fueron profanadas por el anticristo, que fueron profanadas por el romanismo. ¿Sí? Tenemos que volver a las sendas antiguas. Esa es la función de Elías. Así que hasta que no sean restauradas todas las cosas, no puede venir el Mesías. Empecemos a restaurar las cosas, hermanos, porque es nuestra responsabilidad. Esto en primera instancia. Pero ahora vamos a ver otro pasaje que va a clarificar un poco más lo que vieron ellos en este monte. Uno de los testigos presenciales de esta visión, el apóstol Pedro, que en otro evangelio dice, no sabía lo que hablaba cuando decía que hagan las cabañas. El apóstol Pedro dice qué era lo que representaba esta visión. Vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 en adelante. Dice así el apóstol Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Elohim, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Hermanos, el apóstol Pedro dice, nosotros a ustedes no les predicamos la segunda venida siguiendo cuentos. Nosotros no estamos hablando de la segunda venida porque nos contaron. Nosotros hablamos de la segunda venida porque lo hemos visto, porque hemos tenido la visión de cómo ha de ser la segunda venida. Y escuchamos la voz de Elohim, que habló cuando estábamos con Yahshua en el monte santo. Y dijo, este es mi Hijo amado, a él oí. Entonces, la visión del monte de la transfiguración es una representación de la segunda venida de Yahshua.
en el contexto de la fiesta de las cabañas. Si hay una época del año en que ha de venir el Salvador, hermano, ha de ser en la fiesta de las cabañas. Ya vino una vez en la fiesta de las cabañas, cuando nació. Él nació en la fiesta de las cabañas. Por eso nació en una azúcar, en un pesebre. Y va a volver a venir en su segunda venida. Yo no tengo el número preciso, pero cuando se cumpla el tiempo, llegado el cumplimiento del tiempo, así como nació de mujer, como dice Gálatas, llegado el cumplimiento del tiempo, también cuando llegue el cumplimiento del tiempo, Yahshua va a volver a esta tierra, ya sin relación con el pecado, como dice la Escritura, a buscar a sus hijos, en esa gran cosecha final. Otra de las cosas que mencionábamos, que leíamos en Levítico 23, era justamente eso, que al final del año, era el final de la cosecha, todos los frutos se recogían y eran llevadas las primicias de esos frutos, de esa cosecha, para la fiesta de las cabañas. En la gran fiesta de la cabaña final, el trigo va a ser juntado en el granero de los hijos fieles del Eterno, y las uvas van a ser juntadas para el lagar, para la destrucción, son los hijos del maligno. Todo esto, hermano, tiene que ver con las fiestas. Entonces, si hay una época para la fecha de la venida de Yahshua, ha de ser en la fiesta de las cabañas. No solamente anunciamos en la fiesta de las cabañas que somos peregrinos sobre la tierra, que Yahweh nos ha sacado con mano poderosa de Egipto, sino también que Yahshua viene en las nubes de los cielos con poder y gloria, para dar a cada uno conforme a sus obras. Algo interesante, hermanos, que también quiero destacar, es que cuando el pueblo de Israel estuvo peregrino en el desierto, hubo una nube que los cubrió del sol cada día, que de noche se convertía en una columna de fuego, de día era una columna de nube que les hacía sombra. Ese cobertor era un techo, era una protección, era una azúcar, una cabaña que ellos tuvieron durante todo su peregrinaje. Esa misma nube cubrió a Yahshua, a Moisés y a Elías en el monte de la transfiguración y les hizo sombra a los apóstoles que estaban ahí presenciando esa visión. Y con esa misma nube ha de volver el Salvador en las nubes de los cielos para venir a buscar a su pueblo. Querramos, hermanos, que esa nube también pueda hacernos sombras a nosotros para aquel día cuando nosotros podamos encontrarnos con nuestro Salvador. Así como Jacob lloró sobre el hombro de su hermano Esaú después de un tiempo de angustia, un tiempo de separación. Jacob le dijo: he visto tu rostro como si fuera el rostro de Elohim, llorando sabiéndose perdonado, sabiéndose limpiado, restaurado, reconciliado con aquel a quien había agraviado. De la misma manera nosotros vamos a un día llegar a los pies del Salvador y reconocer que por su misericordia nosotros estamos en presencia de Él. Así que, hermanos, esta es una especie de resumen que yo quería compartir con ustedes acerca de la fiesta de las cabañas, y quería leer un texto más que se encuentra en los Salmos. Vamos a ir al último texto de la noche, Salmos capítulo 27. Salmos capítulo 27, versículo 5. Salmo 27, versículo 5, si lo querés leer. Dice así: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en lo alto. Hermanos, espero que el Eterno pueda hacernos sentir su protección en esta fiesta de cabañas, una fiesta de regocijo que podemos compartir con aquellos que no conocen este mensaje de salvación, de que somos peregrinos sobre la tierra, pero que un día vamos a llegar a la patria celestial, a la Canaán celestial, a las moradas que Yahshua fue a preparar, como dice la Escritura en Juan capítulo 14, para que donde Él esté, nosotros también podamos estar, que podamos sentir realmente la protección de Elohim. En cierta oportunidad Yahshua lloró sobre Jerusalén, diciendo: cuántas veces quise juntarte, como una gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste, y ahora esta casa es dejada desierta. Hermanos, que podamos sentir realmente la presencia del Eterno y aceptar las alas de protección que también se ofrecen en el Salmo 91 para todos aquellos que son fieles, que cuando caigan las plagas, como dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Así que, hermanos, ese es el deseo del mensaje esta noche. Ya estamos sobre el final del programa.
Quiero compartir nuevamente los números de teléfono para los que se quieran comunicar con nosotros. Pueden hacerlo al teléfono fijo 011-4220-4284. Recuerden, la gente de La Ferrere, la gente de San Justo, la gente de Hurlingham, Villa Tesey, todo lo que es la zona oeste, están invitados a el culto que vamos a tener, la reunión que vamos a tener este sábado a las 10 de la mañana en La Ferrere. La dirección la vamos a dar a todos aquellos que llamen. Si se quieran acercar, le vamos a dar un número de teléfono, una dirección, para que puedan acercarse a esta reunión, a este nuevo grupo que estamos abriendo por la gracia del Eterno a partir de este sábado en adelante. Julio, no sé si hay alguna cosita más que agregar. Nos estamos despidiendo entonces hasta el próximo miércoles a las 22 horas.